¿Qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas, un corto video en el que les traigo la corrección a los ejercicios 23 y 25 de la sección de funciones reales y trigonometría. Nuevamente muchas gracias a las personas que han estado atentas a los videos y gracias también por hacer observaciones en los comentarios, gracias a los cuales me he dado cuenta de los errores en estos ejercicios y gracias a los cuales tengo la oportunidad de realizar estas correcciones y mejorar este solucionario. El primer ejercicio que presenta un error es el ejercicio 23, en el cual llegábamos a esta etapa donde calculaba el valor del cateto opuesto a teta, y dábamos que era 4. Gracias a la observación de Nora Mejía, que me dice que la respuesta es el inciso B, ya que mencionaba que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y a la hora de hacer la selección de los valores, yo tomé, en lugar del cateto adyacente, tomé la hipotenusa, lo que me hacía tomar de manera errónea el inciso D como respuesta. La tangente realmente sería cateto opuesto entre adyacente, 4 entre 3. Y les mencionaba en el video que la razón por la que queda negativo es porque la componente vertical, el valor de y, se encuentra hacia abajo, en el tercer cuadrante. Por lo tanto, la tangente era negativa. Y la respuesta es el inciso B, como lo menciona Nora. El otro ejercicio donde tenía un error, más bien tengo un error, es el 25. En este ejercicio yo había llegado a interpretar que partiendo desde el centro de la base se medía la distancia de 62.5 metros y que era con esta línea que se formaba el ángulo de 43.6 grados. Pero gracias a la observación de Gema de los Ángeles Tapia Cordero, que me decía que el ángulo no está medido desde la base de la torre, sino perpendicular al centro de la torre. Es decir, que trazando una línea hacia acá, de manera perpendicular, esta línea que tenemos aquí horizontal, era partiendo de esta línea horizontal que se medía el ángulo de 43.6 grados, lo cual es cierto. Ya revisando bien el gráfico, puede verse aquí la línea que llega hasta abajo, y además hay una parte del enunciado que lo da a entender, y es en esta etapa donde se nos dice que se forma un ángulo de elevación con la cúspide. La clave es la interpretación de lo que es un ángulo de elevación. Un ángulo de elevación siempre se toma respecto a una línea horizontal, y la línea horizontal en este caso es la que trazamos acá y que queda perpendicular al centro o al eje de la torre, tal y como lo dice Gema. Por lo tanto, ahora voy a agregar la solución teniendo en cuenta esta observación. Igual que en el video original, vamos a trazar una línea que es el eje de la torre y vamos a trazar una auxiliar horizontal, desde la cual es que se mide el ángulo de elevación de 43.6 grados. Este es un ángulo recto y gracias a esto podemos averiguar la medida del ángulo en la parte de arriba, ya que tendríamos 90 menos 43.6, y esto se debe a que ya que tenemos que este ángulo es recto, vale 90 grados, y conocemos la medida de este otro ángulo, lo que nos haga falta para 180 lo tenemos que encontrar aquí. O dicho de otra manera, ya que tenemos un ángulo de 90 grados, los otros 90 grados deben de estar repartidos entre este ángulo, que ya sabemos que vale 43.6, y este ángulo. Si a 90 le restamos los 43.6 que ya tenemos aquí, entonces obtenemos lo que nos hace falta para 90. Y esa sería la medida de este ángulo, 46.4 grados. Ahora nos vamos a centrar en el triángulo que se forma tomando en cuenta la colina, esta línea de la colina. Y necesitaríamos saber cuánto mide este ángulo, sin tomar en cuenta esta pequeña porción que mide 14.2 grados. Y esa pequeña porción mide 14.2 grados ya que es una misma línea cortada por líneas paralelas. De manera que lo que mide este ángulo, digamos alfa,
es lo mismo que mide este ángulo, digamos beta. Si decimos que este es alfa, entonces este cachito que tenemos aquí es beta y miden lo mismo, 14.2 grados. Así que lo que vamos a hacer para averiguar esta parte del ángulo es restarle a 43.6 grados los 14.2 y eso nos va a dar 29.4 grados. Ahora necesitamos saber cuánto mide este ángulo para conocer los tres ángulos de este triángulo que se forma con estas líneas, para luego poder aplicar el teorema del seno o la ley del seno. Como conocemos dos de los ángulos de este triángulo, el tercero va a tener la medida que nos hace falta para lograr los 180 grados. Así que vamos a restarle a 180 la suma de los ángulos conocidos. 29.4 más 46.4 nos da 75.8. Se lo restamos a 180 y 104.2 es la medida de este ángulo. Ahora que conocemos la medida de los tres ángulos, conocemos la medida de un lado y vamos a encontrar la medida de otro de los lados, que en este caso es la altura h. Y vamos a utilizar la ley del seno, que quedaría planteada de la siguiente manera. Un lado del triángulo es al seno del ángulo opuesto, en este caso el ángulo opuesto es 29.4. Lo que tenemos aquí, un lado del triángulo es al seno de su ángulo opuesto, como otro lado del triángulo es al seno de su respectivo ángulo opuesto. En este caso el otro lado que conocemos es esta parte de la colina, 62.5, y su ángulo opuesto es el que tenemos acá arriba, 46.4 grados. De aquí procedíamos a despejar el valor de h, el seno de 29.4 que está dividiendo pasa a multiplicar, realizan los cálculos en la calculadora y obtienen una altura de 42.3677, que redondeado es 42.37 metros, y la respuesta sería el inciso D, con lo que tendríamos correctamente resuelto el ejercicio. Nuevamente gracias por estar pendientes y por hacerme saber de estas correcciones necesarias. Para todas las personas que están esperando la segunda parte de geometría analítica, justamente ahora ya estoy trabajando en grabarlo y puede que lo publique el día de mañana, miércoles o el día jueves. Hasta aquí llegamos con este video, lo espero en el siguiente.